Qué gusto verlo después de toda esta temporada de ausencia, ¿verdad? De huracanes, de todo. Digo, espero que se notó, al menos en la adoración, en la alabanza, que deseamos estar en casa, ¿verdad? Y adorar al Señor juntos. Por la eternidad, ahorita cantábamos el último canto muy, muy importante, ¿no? Enciende, oh Dios, el fuego en mí, así más o menos va el verso, ¿no? Y Dios va a encender el fuego, ¿cómo? ¿Ustedes creen que va a suceder así, pues nada más con una oración o con una palabra? Dios, bueno, el fuego que Él enciende es lo que su palabra dice en nosotros, y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Dios dice, el Espíritu Santo enciende eso. Es decir, lo que va a arder en ti va a ser su palabra, lo que sale de Él, para que podamos vivir para Él. De eso se trata la vida cristiana. ¿Cómo la ven, familia? ¿Están tristes o soy yo? Son los lentes. Hoy vamos a hablar un tema, hoy iniciamos una miniserie que va a concluir en diciembre, con la ayuda de Dios, y es un tema muy, muy amplio, pero vamos a tocar al menos las más básicas, las más fundamentales. Son doctrinas fundamentales. No sé si todos los que están aquí entienden lo que es una doctrina. Es como cuando vas a la primaria y pues, ¿cuáles son las materias básicas? ¿Verdad? Bueno, ustedes saben. Entonces, vamos a tratar de ver algunas doctrinas básicas de aquí a diciembre, y hoy me toca pues abrir con la primera doctrina. ¿Y ustedes cuál creen que sea? ¿El amor de Dios? Ya saben por dónde voy a ir, ¿no? ¿Será el amor? ¿Será el perdón, la gracia? Pues antes de que ore por mí y yo por ustedes, vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Sí trajeron Biblia, verdad? Al menos digital, ya de perdida, ¿no? En el celular. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5. Si alguien quisiera una Biblia, allá hay 3. Si alguien quisiera. Mire, es importante que nosotros traigamos Biblia y que la leamos, porque pues es como ir a algún lugar y no saber de qué se trata la reunión, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí? Romanos 5, verso 12. Doy lectura. Por tanto, yo estoy en Biblia de las Américas, en esa versión. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. En su versión creo que dice por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Qué le parece? Hoy vamos a hablar sobre esto, sobre el pecado. Voy a ponerle tiempo aquí para no extenderme más. Y ora por mí, por favor, porque yo necesito la ayuda de Dios, necesito la gracia de Dios, y usted también, ¿verdad? ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias esta mañana de nuevo, gracias los que somos tuyos, los que estamos aquí, que te pertenecemos, Señor. Sabemos que no podemos ofrecerte nada que tú no aceptas, lo ofrecemos por medio de tu Hijo en nosotros. Y en este tiempo que es el fundamental de nuestra reunión, Señor, saber lo que tu palabra escrita dice para nosotros, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No podemos así, no podemos entender, no podemos tener luz, no podemos escuchar, discernir tu palabra si no es por la ayuda de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, ayúdame a exponer tu palabra con fidelidad, con temor, Señor, con claridad. Necesito tu Espíritu Santo obrando a través de la exposición de tu palabra, y también ayuda a mis hermanos, Señor, para poder recibir tu palabra como lo que es, tu palabra inspirada, la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿trae hambre de la palabra? Ya saben que empiezo con preguntas retóricas, ¿verdad? El tema es el pecado, así de fácil.
y de complicado a la vez, ¿no? El pecado. Romanos, precisamente la carta a los Romanos, es una carta esencialmente, puramente doctrinal. El tema es central, y detalla la única forma en que Dios justifica a pecadores, escuche bien, culpables, solamente los justifica por gracia mediante la fe en Cristo. Por gracia mediante la fe en Cristo. Nada más así justifica Dios a los pecadores. Es el tema central de la carta a los Romanos. Es tan importante, familia, que nosotros sepamos qué dice Dios, qué dice la Biblia acerca del pecado. Yo sé que, bueno, la mayoría, al menos de los que estamos aquí, sabemos que somos pecadores. A lo mejor por tradición, a lo mejor por concepto, a lo mejor porque aquí se dice mucho desde el púlpito, o porque lo leyó en la palabra, pero vamos a ver tratar de ver a la luz de la Biblia, ¿en qué posición estoy ahora como creyente? Si será importante todavía que sepa qué dice la Biblia acerca del pecado, cuál es su naturaleza, cómo Dios lo mira y cuál es la solución. ¿Suena bien, no? ¿O no? ¿No? Entonces, tomé este texto porque realmente pudiéramos abrir muchos capítulos. Vamos a abrir mucha Biblia. Yo le voy a pedir, por favor, que esté bien atento a las lecturas y las abra en la medida de lo posible. Bueno, la historia entonces de la raza humana aparece en las Escrituras primariamente como la historia del hombre en un estado de inocencia, ¿verdad que sí? Génesis 2, capítulo 2, del 7 al 25, ahí está la historia del hombre, de la naturaleza del hombre puesto en Edén. Usted ya lo sabe casi de memoria. Capítulo 3 también revela esto, revela al autor del pecado. Ahí en Génesis también se revela al autor, escuche bien, el autor del pecado engañando a Eva y Adán decidiendo hacer lo que Dios le prohibió. Adán no fue engañado, Adán decidió, ¿verdad? Como hoy usted decidimos también. Entonces, él decidió hacer lo que Dios les prohibió. Y así es como se introduce el pecado y la rebelión contra Dios de toda la humanidad. Pero también en toda la Escritura, desde Adán hasta Cristo, se revela el plan de salvación de Dios para que regresemos a Él. Qué maravilla, ¿no? Qué descanso. Por tanto, es importante que consideremos la naturaleza del pecado, porque ese pecado es el que nos pone en enemistad desde un principio y hasta hoy con Dios. Vamos a tratar de ver todo el daño, ¿no? Yo sé que no lo voy a alcanzar a ver en estos pocos minutos, pero vamos al menos a ver un panorama general de lo que el pecado es, sus alcances, su origen, y cómo hoy en el creyente, en qué posición tiene que estar el pecado en nuestra vida, qué tan presente debe de estar y cómo debemos tratar con él. Entonces, para empezar, es una doctrina fundamental, sí sabía, ¿no? Porque entonces, si no, ¿de qué deberíamos ser salvos? Si no fuese doctrina fundamental el pecado. Es decir, debemos tener claro este tema. Entonces, habla este tema, esta doctrina fundamental, habla de la gravedad, de la paga final de los que pecan, de cómo Dios lo mira, de cómo un Dios santo, escuche bien, puede relacionarse ahora con pecadores. ¿Qué alcances tiene en nuestras relaciones? ¿Cómo Dios nos llama a lidiar con el pecado hoy? Porque tenemos que lidiar con el pecado ahora estando en Cristo, ¿eh? No es que el Señor pagó por mis pecados y yo de aquí en adelante pues solamente vivo de gracia. Tengo que lidiar con el pecado. Diga conmigo, tengo que lidiar con el pecado. Sí, y no pienses en tu esposa, ¿eh? Ni en tu esposo, piensa en ti mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, no solo afecta a una parte del ser humano y su naturaleza, sino que está tan profundamente asentado y es tan parte de nosotros que toda la personalidad y lo que nos rodea se ve afectado.
Hablando de lo personal, nos afecta el intelecto, nos afecta los deseos, nos afecta entonces la voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que pensamos, ¿verdad? Que no trae un chip instalado usted para reaccionar como si fuera un robot. No. Usted hoy determinó estar aquí. Escuche bien, pero el pecado sí condiciona la actitud con la que usted y yo estamos aquí hoy. El pecado sí condiciona el entendimiento con el que yo me acerco a Dios hoy. Si hoy yo me acerco con una imagen distorsionada de Dios, tengo una imagen distorsionada del pecado en mí. Y esa es la manera en la que me voy a relacionar o intentar relacionar con Dios, equivocadamente o correctamente. ¿Se dan cuenta de la importancia de cómo concebimos el pecado? ¿Cómo debemos estar bien despiertos en esta parte? ¿Verdad que sí? ¿Amén? ¿Puede decir alguien? Ya, con eso. Entonces, es un problema terrible, dice Martin Lloyd Jones, que solamente Dios en Cristo puede tratar con él. Mis hermanos, si esto nos puede quedar, es una ganancia enorme. Solamente Dios, solamente Cristo en ti y en mí puede lidiar con nuestro pecado. Nadie más. No te va a solucionar. Mira, no te va a cambiar el príncipe azul. ¿Verdad que no, amor? El que entendió, entendió. Entonces, deberíamos notar que todo pecado, escuche bien, en principio, si lo vemos desde ahora, pues tenemos la palabra de Dios. Pero si nosotros vemos de una manera racional el pecado, nos vamos a dar cuenta que desde su origen es irracional haber pecado. No es un trabalenguas. No tenía sentido que Satanás se rebelara contra Dios. Nosotros no sabemos cuántas milenios o eternidades tenía el Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, Luzbel, como lo quieras llamar, con el Señor. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar allá a unos textos que hablan de él. Pero él no tenía sentido que se rebelara contra un Dios todopoderoso, santo. Y que todavía Satanás tuviera la expectativa de exaltarse por encima de Dios. ¿Verdad que no tenía sentido? ¿Sí o no? Entonces tampoco tenía sentido que Adán y Eva pensaran que podía haber alguna ganancia en desobedecer a su Creador. Pero lo permitieron. Pero decidieron, como usted y yo decidimos. Entonces, no es fácil tener una idea sobre los efectos del pecado. Es muy, muy amplio este tema. Tenemos ahora la evidencia, toda la Escritura, ¿verdad que sí? Que nos revela que el daño del pecado, los efectos. Tenemos la historia universal, tenemos nuestro propio país, tenemos nuestra ciudad, tenemos nuestra familia. Tienes a tu esposo y a tu esposa para darnos cuenta del efecto del pecado, ¿verdad? Pero también basta ver nuestra propia vida para darnos cuenta del efecto del pecado en nosotros y sus consecuencias y su gravedad. Si es que acaso soy consciente de cuán pecador soy. ¿Sí? Ahorita a ver si nos alcanzamos a remojar todos en el infierno, va a estar bien. Y salir y agarrarnos de la cruz va a estar bien, hermanos. ¿Sí? Así que no me mire feo cuando hable del pecado, ¿sí? ¿Qué es el pecado? Vamos a primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Primera de Juan 3, téngalo ahí, por favor. Obviamente podemos mencionar Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Ahí entra usted y yo. No hay justo ni aún ¿cuántos? Uno. Ni uno hay justo delante de Dios. No hay nadie de nosotros en este mundo, ningún ser creado, ningún ser que no ha nacido aún, que pueda decir, yo soy justo delante de Dios. No hay nadie, ¿sí? Todos somos culpables, todos nos desviamos, todos pecamos. Y como dice el verso 23 de Romanos capítulo 3 también, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es eso? Eso es alarmante.
Si alguien hoy esta mañana está aquí y sabe que no es del Señor, bueno, la Biblia dice que estás destituido de la gloria de Dios. Si hoy te mueres, irremediablemente pasarás una eternidad bajo la ira de Dios. Pero hay esperanza en Cristo. Así que puedes venir en arrepentimiento y confianza en la obra de Cristo y rogarle que te salve, y Él lo hará, porque eso dice su palabra. Amén. Entonces, bueno, la Biblia dice, Romanos 3:23, Romanos 3:10, estamos excluidos de tener comunión, de tener herencia en el reino de Dios con Él, y somos culpables para recibir, escuche bien, la sentencia hacia el pecado, la separación eterna, la muerte, la ira de Dios. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Vamos a 1 Juan 3. Solamente voy a leer el verso 4 que dice: ¿qué es el pecado? La Biblia responde: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Ahora, ¿qué ley? Pregunta, aquí los voy a pescar. ¿Debemos cumplir la ley? ¿Sí o no? Lo único que pasó fue Pedro. Sí, Jesús dijo, ¿en qué se resume la ley? En amar a Dios y amar a tu prójimo, y en esto cumplimos la ley, en Cristo, lógicamente. Ahora, ¿cuál es esa ley? Es la ley del amor, es la ley de amar a Dios y amar al prójimo. Ahorita vamos a llegar allá. Pero el contexto, ponga atención, de este versículo, de la definición de lo que es el pecado, es infringir, es pecar contra todo lo que Dios ya estableció, es hacer lo contrario a lo que Dios estableció. Y le tengo noticias, todos los que estamos aquí, tenemos un cuerpo que está vendido al pecado, aunque no querramos. Pablo dice, yo en mi interior me deleito ¿en qué? En la ley de Dios, en la palabra, en mi interior, en mi espíritu, en la vida nueva que tengo. Pero mi carne está vendida al pecado. Ahora, el contexto de este versículo es, fíjense bien, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce. Amados, estoy parafraseando por encima nada más. Amados, somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Juan? Primero dice, mira, ¿qué quiere decir? Percibe, entiende, está consciente, contempla. Eso significa mira. Es mirad, ahora somos hijos de Dios. Ahorita le estoy poniendo este contexto. Dice, o cómo es el amor de Dios, ¿no? Cómo se ha manifestado, en quién se ha mostrado, ya lo sabemos por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ahora tenemos confianza, ahora somos nacidos de Dios. Juan 1:12 dice eso, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, autoridad, derecho legal de ser hijos de Dios. No me estoy saliendo del tema, ponga atención, mire. Juan pone este contexto porque dice, ok, tenemos la naturaleza de Dios, somos hijos de Dios, tenemos que contemplar eso, quiénes somos, tenemos que darnos cuenta, entonces, que no nos quedaremos con este cuerpo, que tendremos un cuerpo semejante al de Él. ¿Lo ve ahí en su Biblia? Verso 2, seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste, cuando Él venga, nos lleve. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué dice? Se purifica, ¿sí? Entonces, como Dios es puro, ¿no? Como Él es puro, como Cristo es puro. Y luego habla del tema del pecado. ¿Por qué pone esta base, hermanos? Porque tenemos que saber que los que infringen la ley todavía somos los que aún estamos en Cristo. Todavía pecamos, ¿sí o no? El pecado aún está en nosotros, pero somos hijos de Dios, pero tenemos la naturaleza de Dios, pero tenemos la esperanza de un cuerpo glorificado que no pecará.
Pero, y hablando del canto, el contexto del canto también, pero necesitamos anhelar vivir en santidad, apartarnos para Dios. ¿Se da cuenta lo relacionado que está con el pecado? El que tiene esta esperanza, el que tiene puesta su mirada en eso, en Él, en estar con Él para siempre, no quiere amar el pecado. Tenemos que odiar el pecado. Dios odia el pecado, mis hermanos. Miren, si tú cada día te enamoras más de ti mismo cuando te ves al espejo, hay un problema. De verdad lo digo, o sea, entiendan el punto, no estoy diciendo que se hagan emos y que se corten y no se bañen y todo eso. No, lo que estoy diciendo es que no puedes cada día amarte más a ti mismo. No podemos hacer eso. Cada día nos deberíamos de dar cuenta cuán miserables somos y cuán rescatados hemos sido por la gracia y misericordia de Dios, que aún estemos aquí todavía. Ya te cambia todo el contexto eso de vida, ¿sí o no? Bueno, eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice aquel que infringe, aquel que viola la ley? ¿Cuál ley? La ley del amor. No amar a Dios, no amar a tu prójimo. Si yo, oye, pero esto es relacional nada más. Si yo no amo al prójimo, con que no le haga nada, daño a nadie. No, si amas a Dios, vas a amar su palabra. Y su palabra dice que no debes de pecar aún con tus intenciones y en tu mente y en tus deseos. Entonces el pecado ya nos encerró, ¿verdad? Y la ley nos señala eso, pero aquí está hablando de la ley del amor. El que viola la ley del amor. Donde está resumida todo, ¿no? La palabra de Dios, la instrucción, que eso es Torah. Entonces, ahora llega a este tema. Fíjense lo que acabamos de mencionar. Ahora Juan llega a este tema, el que practica el pecado. La palabra practicar, no la voy a decir en griego porque no soy griego ni mucho menos. Pero esta palabra habla de hacer, de fabricar o de producir producto de naturaleza. El que practica el pecado, es decir, no el que peca, el que produce por su propia naturaleza no redimida el pecado, pues ese es el que está de continuo ofendiendo a Dios. ¿Sí? Y el que está en enemistad con Dios. Por eso dice el que practica el pecado. Entonces, ahora aquí viene la pregunta. Yo tengo que saber, o estoy practicando el pecado, o estoy luchando contra el pecado. O me dejo que me guíe, que me dirija, de acuerdo a mi naturaleza. Escuche bien, pregunta, seamos honestos, ¿realmente deseo santificarme? ¿Deseo apartarme para Dios? ¿Deseo apartarme del pecado? ¿Sí o no? No conteste, respóndase a sí mismo y que nuestra respuesta vaya en coherencia con nuestra vida hace rato y ayer y anoche. Y en la última página que visitaste de Facebook, de lo que sea, que vaya en congruencia nuestra respuesta a eso. ¿Deseo santificarme? ¿Deseo apartarme del pecado o no? La respuesta es, va a ser propio a mi naturaleza. Si estoy en él o no, o si entra aquí lo que dice Proverbios 26:11, como perro al vómito. No les estoy diciendo así, eso dice Proverbios, de una naturaleza pecaminosa. Perro a vómito, cerdo a lodo, naturaleza. O sea, la puerca lavada no es puerca porque está lavada y se va y se revuelca en el lodo. De hecho, su naturaleza es hacerlo por limpieza. Pero, y el perro también. El punto es que es muy fuerte la comparación, pero así lo utiliza el Señor en su palabra. ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Practico el pecado o estoy luchando contra el pecado? Ok. Bueno, voy a poner un ejemplo práctico. ¿Dónde, en compañía de quién o quiénes está tu mayor felicidad y tu plenitud? Ya ahí te aseguro que vas a ir viendo
¿Dónde están los afectos de tu corazón? ¿Tu naturaleza hacia qué está inclinado o inclinada? ¿Dónde está tu mayor felicidad? ¿Dónde está tu plenitud? ¿Quién o qué da alimento a tu vida, a tu ser? ¿Haciendo qué cosas? ¿Meditando en qué está tu deleite y tu plenitud? Son buenas preguntas, hermanos. Si en el último lugar no está Dios, ni en el penúltimo, pues hay un problema, ¿eh? Ni en el primero ni en el último, ¿no? ¿En qué está tu deleite? ¿En qué está mi deleite? Mi plenitud. Esto es solamente para ver cómo anda nuestro corazón respecto a esto, ¿no? Ok. ¿Es Dios mi plenitud? ¿Es su palabra? No puedo pasar un día sin su palabra. Pasa un día que no estuve y que no medité en su palabra, que no comí, que no tuve comunión con Él y mi vida no es la misma. Es un infierno. Debería de serlo. Debería de serlo, mis hermanos. Pero no, hombre, cuando tengo comunión con Dios, cuando me va como en feria. ¿Será? ¿O mi plenitud y mi deleite son las cosas de este mundo? ¿Qué opina? Están muy serios, ¿por qué, familia? Está bien bonito el tema este. Es triste, ¿verdad? Que creyentes un día publican un texto bíblico y el otro día publican frases vulgares. No voltea a ver a nadie. O no lo publicas, lo dices, o lo decimos. Un día, gloria a Dios, un texto, ¿no? Y al día siguiente, palabras, pues lo que dice la Biblia no conviene. El problema no es que sale eso y que se publica, el problema es quién lo publica, porque de ahí las personas asocian ser cristiano, no hay ninguna diferencia. Solamente puedes proclamar ser, pero puedes pensar y deleitarte en lo que todos los demás nos deleitamos. Bueno, ahorita vamos a ir acercándonos para allá, no me mire feo. El que peca comete infracción de la ley. La palabra infracción aquí es anomia, que quiere decir sin ley, o tu propia ley, mi propia ley. ¿Quién es tu ley? Es decir, tú te levantas en el día y rindes cuentas. ¿Yo rindo cuentas a Dios o no? O tu propia ley es el despertador, el trabajo, el que no se te haga tarde, el que no traigo sueño, el que no ando cansado. Esa es mi ley. ¿Cómo me siento hoy? Esa es mi ley. Depende cómo esté, te voy a poner lonche, si no, no. Depende, Señor, cómo me levante. Si no me levanto con la luna, no tengo comunión contigo. Si sí, pues está bien, pues. ¿De verdad? ¿Cuál es tu ley? Infracción de la ley. Anomia, sin ley. Aquellos que son sin ley, aquellos que están en maldad, en iniquidad, en pecado. Vamos a leer a qué ley se refiere. Vamos a Romanos 13. ¿Ya lo tengo listo? Romanos 13. 8. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué? Ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, o sea, mentiras en contra de otros, no codiciarás, aquí es muy amplio, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Obviamente el amor está sujeto a lo que la palabra de Dios enseña acerca de Dios, acerca de mi relación con los demás. ¿Estamos de acuerdo, familia? A ver, no del amor que tú tienes, que tú crees tener. Ay, yo te amo así, mira, así se debe de amar, Pedrito, mira, así, mira, con caricias. Y no es tu amor, es el amor que la palabra de Dios dice. Es que ustedes pueden decir, no, el hermano Bogdan no tiene amor. Lo estoy viendo, El hermano Bogdan no tiene amor, es muy áspero, lo que tú quieras. Sí, pero
pero vámonos a lo fundamental. No estoy diciendo que no necesito crecer en eso, ¿no? Pero igual ustedes, no crean que porque se embarran unos a otros, eso es amor. Tenía que decir, ok, no hace mal al prójimo, conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ya está más cerca de nosotros nuestra salvación. Y de ahí me voy a ir al último verso. Escuche, esto está bien importante también. Dice, la última recomendación, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Vístanse o revístanse también. Pablo habla mucho de esto, de revestirse, de vestirse. Eso habla de conducta, forma de vida conforme a Cristo. De eso se trata. Entonces, pues ahí está la receta, ¿no? También en el capítulo 12 de Romanos, no vaya ahí, habla de lo mismo, de crecer en santidad, en limpieza, de abstenerse. En este texto que acabamos les dice, no proveas para los deseos de la carne. Ahora, estos textos, escuche bien, que acabamos de leer en 1 Juan, en Romanos, responden explícitamente qué es el pecado. Violar la ley de Dios, ir en contra de la ley de Dios, ser mi propia ley, no amar a Dios, no amar al prójimo, pero todo eso va a ser efecto de mi naturaleza. No se te puede exigir, no se me puede exigir algo que va pues en contra de mi naturaleza. No puedo comportarme como un creyente si no lo soy, como un nacido de nuevo si no lo soy. ¿Sí me doy a entender, familia? Hace rato que todos estábamos adorando juntos. La verdad es que uno se alegra tu corazón, decir, qué bueno que todo esto te lo estamos dirigiendo a ti, Señor. Se trata de Él, hermanos. No es un discurso trillado, se trata de Él. Esto se trata de Él. Tu esfuerzo se trata de Él. Tu sudor aquí en lo que haces, en lo que preparas para Dios, se trata de Él. Y Él te pagará. La Biblia lo dice. Él recompensará eso. Pero de nuevo, qué importante saber cómo estoy viviendo respecto al pecado en mi vida. Y bueno, en el término, en teología, en los diccionarios y en los comentarios bíblicos, lo manejan como el pecado original, ¿no? Un término que se refiere a la caída universal de la naturaleza humana, pues, causada por la caída, ¿no? Por la desobediencia, que implica, ponga atención, la pérdida de la justicia original y la distorsión de la imagen de Dios. Esto es clave. ¿Sabe qué es lo que distorsiona nuestra imagen de Dios? El pecado en nosotros. Si yo, para empezar, si yo pues estoy en un cuerpo de pecado, estamos. Si yo no tengo una imagen clara del pecado en mí, yo no me voy a tratar de relacionar con Dios como Él dice. Por tanto, voy a tener una imagen distorsionada acerca de Dios y de cómo debo de andar aquí mientras estoy viviendo como cristiano. ¿Me doy a entender, familia? Por eso es tan importante saber y recordar que el pecado desde el origen distorsionó la imagen de Dios. Y al final lo que hace es que lleguemos a pensar que Dios es el autor del mal. ¿Por qué Dios permitió, estas preguntas que salen del infierno, por qué Dios permitió? Si Dios sabía que íbamos a pecar, así con el tono, ¿no? ¿Y por qué si allá en la eternidad no había pecado, por qué el diablo sí pecó? ¿Por qué se rebeló? ¿Te digo de dónde provienen esas preguntas? De tu distorsión de la imagen de Dios, porque no sabes lo que dice esto. De ahí viene, mis hermanos. De ahí viene. Porque cuando tú más comes esto y tienes la naturaleza de Dios y comes lo que la palabra de Dios dice, te aseguro que vas a decir, no soy digno de salvación. Yo merezco la eternidad en el infierno. De verdad. Porque nos lleva a ver a un Dios completamente santo, justo, bueno, salvándome por gracia y haciendo que su Hijo pagara toda la ira bajo Él
por no dártela a ti y a mí. Ya cambia el asunto, ¿no? Entonces, antes de que Cristo nos redimiera, no solo cometíamos acciones pecaminosas y teníamos actitudes, sino que éramos pecadores por naturaleza, ¿verdad? Por eso Pablo puede decir, cuando todavía, o lo que comentaba ahorita, éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, cuando todavía era pecador. Él no tenía por qué salvarte, no tenía por qué salvarme a mí. Él no, dice la Biblia, Él no socorrió a los ángeles. Esto nos debe de volar la cabeza, hermanos. Él no socorrió a los ángeles, pero a ti y a mí sí. ¿Por qué? Por gracia, porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Ya empiezan a caerse las preguntas esas absurdas, ¿verdad? Y a revelar la misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros. Romanos 5:8, lo que acabo de leer, Cristo murió por nosotros. Entonces, es importante saber cuál es mi relación con el pecado, cómo lo veo, qué lugar ocupa en mi mente, en mis acciones, en qué medida está condicionada mi relación con Dios y con los demás. Si el pecado en mi vida no está identificado debidamente, de nuevo la imagen que tengo de Dios estará distorsionada. Me relacionaré con los demás a expensas de lo que la Biblia dice. Es decir, yo voy a determinar cómo me relaciono con ustedes, hermano. Si me caes gordo, ahí nomás. Del griego paseño, ¿no? O sea, de lejitos. Si me caes bien, con mucho gusto, hermano. Gloria a Dios. ¿Sí me doy a entender? Pero eso lo único que identifica es que no ando conforme a la ley de Dios, a la instrucción de Dios. Me relacionaré a expensas de lo que la Biblia dice. Un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo? ¿Sí o no? Un chiste grosero. ¿Cuántos les gustan esos? No vaya a decir amén, por favor. Que le tiro con la Biblia. No es cierto. Una ofensa a otro, una mentirita, un mal pensamiento, una doble vida. Aquí puedo ser el santo, ¿verdad? ¿Sí o no? El santo enmascarado, pero en mi casa, tinieblas. Sí, es que es la verdad, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a tener que seguir diciendo. Mis hermanos, eso lo único que manifiesta en nosotros es que tenemos si es nuestro caso, una distorsión del pecado, una distorsión de la imagen de un Dios santo. Repito, si te fascinan las mentiritas, si te fascina ofender a los demás y no pedir perdón, es un ejemplo. Si te gustan los chistes vulgares y los publicas, si te fascina la vida del mundo, revisa tu naturaleza, revisemos. Pero te digo algo, si ese es tu caso, estás en serios problemas con el Dios Santo, porque Él tratará y lidiará contra el pecado tarde o temprano en nuestra vida. Pero Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por ti, por mí. ¿Sí se entendió, verdad? Entonces, bueno, va a estar tan distorsionada mi relación y se va a ver, mis hermanos, nuestra relación con Dios distorsionada, nuestra relación con el pecado distorsionada. ¿Evidencia o evidencia? ¿Evidencia? Ya ves, todos están contra ti. Menos yo, hermano, menos yo. Hace evidente mi relación con mi esposa, mi relación con mi trabajo, mi relación con mis hermanos. ¿Lo desciframos esto? No, es que todo el tiempo ando con problemas con mi esposa. Todo el tiempo ando con problemas con mis hijos. Todo el tiempo tengo problemas con los hermanos de la iglesia.
todo el tiempo tengo problemas con mi economía, todo el tiempo tengo problemas con el pastor, tengo problemas con los niños, con las canciones, Mis hermanos, les digo algo de verdad, nuestra vida, nuestra relación con Dios hace evidente todo en nuestra vida, todo lo demás, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestros hijos. Ahí reflejamos lo descuidado que somos como padres. Y el que está hablando también. Pero debemos rogarle al Señor que nos muestre con su palabra cómo debemos de alinearnos. Porque si somos de Él, Él está dispuesto a hacer esa obra en nosotros. Sí, pero gran parte tenemos una responsabilidad nosotros. Les voy a repetir los textos, ¿no? Quita de ti, eso dice la Escritura. Aparta tu pie del mal, abstente, pasa la prueba, Santiago capítulo 1. ¿Sí me doy a entender? Guarda su palabra. Jesús dice, permanece en mi palabra, ama mi palabra. Santiago dice, sea hacedor, no solo oidor olvidadizo. ¿Sí te das cuenta? Mis hermanos, esas son apelaciones de Dios hacia ti y hacia mí. Sed santos, dice la palabra, porque Dios es santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Sed está en imperativo, es un mandato, mis hermanos. Ok, entonces una idea equivocada acerca del pecado, entramos a otro punto, es que Dios no es el autor del mal. ¿Entiendes? ¿Entendemos? Dios no es el autor del mal. La Biblia es muy clara en eso. Vamos rápidamente a 1 Juan 1:5. ¿Qué dice 1 Juan 1:5? Dios es luz. Okay. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Este es, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nada de pecado, nada de maldad. Él es el Dios 3 veces santo. Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Apocalipsis 4:8, día y noche se está proclamando, bueno, no dice así el texto, en Apocalipsis 4:8, día y noche los seres vivientes están proclamando acerca de Dios, santo, santo, santo. Y dice que 24 ancianos están arrojando sus coronas delante de Él diciéndole, tú eres santo, tú eres apartado de todo mal. Mis hermanos, ese es el Dios del cristianismo. ¿Sabías? Necesitamos entender la gravedad del pecado porque Él es un Dios santo. ¿Cómo la ven, familia? Es un tema fundamental en la iglesia. Porque todas las obras de Dios, escuche bien, hay muchos salmos que pudiéramos mencionar. Todas las obras de Dios, todas sus palabras, todos sus hechos, todos sus planes de Dios personifican su perfección moral, su santidad. Hacen evidente eso. Bueno, entonces, ¿en quién se engendró el pecado? Tenemos que saber el origen. Vamos rápidamente a Ezequiel 28. Por favor. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Algo que nunca va a tener usted, ni yo.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vea esto, hermano, Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahí está. No se pregunte más de en quién se originó el mal. Isaías 14:12 también lo puede leer en casa, hablando de que Satanás es el autor del mal, en él se halló el mal. Entonces, a la luz de la Biblia podemos entonces saber que el pecado entró a este mundo por un ser espiritual. Escuche bien, inteligente, astuto, sabio en términos de conocimiento, que sabe perfectamente cómo se debe adorar a Dios de la mejor manera. Sabe también de la manera más perversa, escucha bien, cómo desviar totalmente esa adoración, y lo ha hecho por miles de años. ¿Tú crees que el diablo no sabe cómo agarrarte así de las orejas y voltearte a ver el pecado? En sentido metafórico. Bueno, a lo mejor ten cuidado, tengamos cuidado. ¿Me doy a entender, familia? ¿Crees que no sabe? Claro que sabe, hermanos. Los demonios chambean, trabajan para él. Súmale nuestra naturaleza pecaminosa. Súmale. ¿Será importante entonces poner atención en esto? Él sabe cómo desviar. Si él era el agente, el encargado de la adoración con toda esa hermosura y la proyectaba hacia Dios, ¿cómo no sabrá desviarnos? Intentar desviarnos y hacerlo, ¿no? Por miles de generaciones, a hombres y mujeres, de la adoración exclusiva a Dios. Entonces, decía una frase, no la anoté, de Martin Lloyd Jones, decía él: no hay peor pecado que buscar exaltación. Algo así va. Escucha bien, fíjate bien. No hay mayor pecado que tú y yo seamos nuestra propia ley. No hay mayor pecado, dice él. Porque en principio eso fue lo que Satanás quiso hacer. Y la idea que le vendió a Eva: serás como Dios. ¿Te acuerdas? No, yo sé que yo no puedo ser como Dios, nada más hago mi soberana voluntad. Ahí está. Y el levantarnos, mis hermanos, cada día e ignorar la palabra de Dios, lo que dice para mí, es decir: Señor, yo no te necesito hoy. Yo puedo guiar mi vida, mi trabajo, porque yo sé. ¿Te das cuenta o no, hermano? Bueno, si no lo crees, ya ese es tu problema, ¿no? La palabra enseña que sin Él es pan de vida. Sin Él no podemos. Ningún creyente puede sin Él. No hay soldados a sus propias expensas. ¿De acuerdan? ¿Sí o no? Entonces, Génesis 6, no vaya ahí, y capítulo 7 nos muestra cómo Dios trata con el pecado. Aquí se pone terrible, A esos que les gustan ver películas de terror, lean aquí. Lean Jueces. Si quieren ver películas de terror, lean Jueces. Apocalipsis también. Nos muestra cómo Dios trata con el pecado, porque después de cumplir su promesa de haber sacado, ¿no?, a Adán y Eva del huerto, donde les dijo: si ustedes pecan, tienen que salir de aquí, van a morir. Y murieron todas esas generaciones, no están aquí. Y Él trató con el pecado también en el diluvio. Si usted va y lee el capítulo 6 y 7 de Génesis, se va a dar cuenta que inmediatamente, o sea, no habían pasado más o menos 2000 años desde Adán, pero el hermano Adán, no sabemos si fue hermano o no al final, vivió casi 1000 años. A él le tocó ver
las consecuencias del pecado en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos. Porque poquito después es cuando Dios dice, ya estoy harto, voy a acabar con la humanidad. ¿Te das cuenta de la gravedad del pecado que Dios dijo, voy a exterminar a todos, solo voy a dejar unos que anden conforme a mi voluntad? Así es este asunto. Y Dios acabará con el pecado para siempre. Apocalipsis 20 para los que quieran leer en casa. Entonces no dejemos de ver que, escuche bien, en un universo creado por Dios, Él, el Dios Santo, no aprobará jamás el pecado, lo destruirá. Escucha, lo destruirá. El pecado entonces está en directa oposición a todo lo que es bueno en el carácter de Dios. Todo su carácter es bueno. Y así como Dios necesaria y eternamente, escuche bien, se deleita en sí mismo y en todo lo que Él es, también necesariamente y eternamente aborrece el pecado, odia el pecado, lo destruirá. Porque el pecado en esencia es la contradicción de la excelencia de su carácter moral. Entonces es erróneo pensar que hay un poder malo, ¿no? Que, como el dualismo que existe en el universo, donde publican la imagen de un Cristo a su imagen, jugando vencidas con el diablo. No publique eso, por favor. Por si lo tenía listo para publicarlo al rato, ¿no? Son patrañas, eso es una herejía, eso no está en la Biblia. No hay tal cosa como que lucha ahí entre Dios y el mal, no lo hay. Dios ha permitido porque tiene planes. Entonces, no debemos tampoco pensar que el pecado, la maldad, sorprendió a Dios, ni que es un reto para Dios, ¿no? Que supera la omnipotencia de Dios o el control providencial de Dios en el universo. No, Él sustenta toda su creación. No se mueve nada sin su voluntad, sin su permiso. Nada. Él permitió que entrara el pecado en el mundo. Aún así, aún si así es esto que Él permitió, Él no tiene relación con el mal. En Él no se origina en el mal. Y para esto tenemos un montón de textos que podemos mencionar. Ahora, entonces, una vez habiendo visto el origen del pecado, que es pecar, nuestra condición con y sin Cristo, y ver en quién se origina el mal, ¿qué dice la Biblia sobre nuestra condición actual? Los que estamos en Cristo. Llevo 50 minutos ya. ¿Hay órdenes directas de Dios sobre esto? ¿Usted qué piensa, familia? Te digo algo, la palabra de Dios dice que sí, Dios tiene órdenes directas para ti, para mí, respecto al pecado. En principio, necesitamos saber profundamente si somos nacidos de nuevo. Si no eres nacido de nuevo, si tienes dudas, ven en arrepentimiento y confía en la obra de Cristo y ruégale que te salve y Él lo hará. Ahora, entonces, ¿cómo reacciono ante el pecado? ¿Tú cómo reaccionas ante el pecado? ¿Cómo? ¿Me siento el más vil? ¿Me avergüenzo? ¿Me caigo mal? ¿Me entristece profundamente? ¿Me desespero por ir a Dios a humillarme y rogarle perdón? ¿O solo me apena? ¿O solo cuando me siento descubierto? ¿O bueno, no pasa nada? Aquí sigo, mira, no me cayó un rayo del cielo. Desperté, no estoy en el infierno, desperté, aquí sigo en la paz. O mira, ya se le pasó la ofensa, mira, ya se le pasó. La ofendí, pero ya se le pasó. Ya se calmó todo, ya no necesito restituir. Ya no.
Le debo hace 30 años, le debo 500 pesos al Pedro, pero ya me hice como que no pasó nada ya. Ofendí a tal hace un mes y ya no pasó nada. A mi esposa, no pasa nada ya. Aguántate, aquí tienes que estar. Etcétera, etcétera, etcétera. Miré esto, escuché esto, dije esto, no pasa nada. Ya nadie me vio. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado? ¿Hacemos como que no pasa nada mientras nadie nos ve? ¿Qué hacemos, hermanos, con el pecado? Bueno, David nos da un excelente ejemplo, ¿no? En el Salmo 51, no vaya para allá. Usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Quién dijo que sí? Para que lo pase a decir aquí al frente. Salmo 51, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No lo voy a decir, pero tú lo lees, lo lees, lo meditas, y dices, el hombre que andaba conforme al corazón de Dios es un vil pecador. ¿Cuánto más yo, cuánto más tú? Pero no solamente implica, ¿no?, el cómo reacciono a las acciones que hice, a cómo actué o cómo me relacioné. Vamos rápidamente a Gálatas 5, por favor. Ya casi voy a terminar, a concluir. Ya se me perdió. Gálatas 5. Vamos a leer, por favor. Dice 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hasta ahí. Usted ya se sabe todos los demás. Verso 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, otra vez, ¿se acuerda? 1 Juan, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practican, consecuencia de naturaleza. Y regrésese al 16, andad en el Espíritu, andad. Es una orden, es un mandato. Y no satisfacer, ¿se acuerdan? Romanos 5, 13, el último verso, no provean, ¿se acuerdan? Para los deseos de la carne, aquí dice, no satisfagas. Ok. Satisfacer significa no lleves a consumación. No lleves a que eso finalice, no termines el proceso. No pases al siguiente nivel. Porque como bien explica Santiago en el capítulo 1, en el proceso de la prueba y la tentación, es donde podemos detenernos. ¿Estamos aquí? Esto es importantísimo, hermanos. Porque esto responde a la mayoría de la causa de nuestros problemas, el pecado en nosotros. Cómo lidiamos con él y cómo reaccionamos hacia el pecado en nosotros. Entonces aquí cuando dice andad, implica nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Andad. No solo acciones. ¿Sí? Y aquí las acciones a las que apela el apóstol Pablo cuando dice andad son fruto de naturaleza. Andad en el Espíritu, propiamente en aquello de lo que tienes, de lo que es tu naturaleza. ¿Sí me doy a entender? Anda de acuerdo a tu naturaleza. ¿Cómo está revelada esa naturaleza? En la palabra de Dios. Tengo la naturaleza de Dios y aquí tengo la instrucción de cómo andar. El Espíritu Santo, así como dice la Escritura, Él da poder para andar en la palabra de Dios. ¿Cómo la ven, familia?
Andad implica acción continua, estilo de vida habitual. Andad implica progreso, crecimiento en la vida espiritual, en conformidad al Espíritu Santo. Practicar el pecado no. Practicar el pecado nos arruina, hermanos. Revisémonos. Pablo menciona actitudes como los celos, el enojo, ahí en Gálatas también. Son actitudes, fíjese bien, actitudes, no acciones. O sea, imagínense si con nuestras acciones pecamos, ¿cuánto no traemos adentro en actitudes? Les voy a poner la más fácil del universo. Al levantarte, ¿qué actitud tienes para con Dios? ¿Qué actitud tengo para con Dios? Tan solo al levantarte. Ya desde ahí ya veo que están tristes todos. No es cierto. Al levantarte, ¿es tu primer pensamiento eso o la cafeína? Ya están saliendo a luz ahí, ¿no? ¿O qué? ¿O las noticias? ¿O el Facebook? ¿O tu negocio? ¿Qué es tu primer pensamiento? Ya, hasta ahí. Por tanto, una vida que agrada a Dios tiene pureza moral, no solo en las acciones, sino también en los deseos de su corazón. Deseamos la palabra de Dios, deseamos este tiempo que teníamos hace rato, que comentaba Cielín. ¿Deseamos estos tiempos o no, hermano? La verdad. Y si no los deseamos, revisémonos, el Señor puede arreglarnos. No hay problema. El Señor, bueno, sí hay problema, pero el Señor puede arreglarnos y direccionar nuestro corazón. La actitud más importante, la que leíamos al principio y en lo que se resume la palabra de Dios, Marcos 12:30, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo dejar estos pecados en los que me deleito? Salud. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Nadie. Oye, no, pues vamos a traer pecadores, pues, porque no hay aquí. Nos preguntamos, ¿por qué no puedo dejar estos pecados? ¿Quiere que le ponga ejemplos? El chisme, la mentira, la lengua, lo que vemos en el teléfono, la codicia y tantas cosas que están ahí en Gálatas 5. Otro concepto que el pecado en nosotros nos hace reaccionar de una manera incorrecta en nuestra mente es que estas pruebas que me puso Dios, esta mujer que me diste es mi prueba, este hombre que me diste, lento no para la ir, lento para todo. Sí. O viceversa. ¿No? Es que esto, no. Vamos rápidamente, ya en verdad ya voy a concluir. Bienaventurado el hombre, Santiago 1, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Fíjense cómo está relacionado. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. ¿Por qué? Por su esposa, por su amigo, por la televisión. ¿Por qué? Por su propia concupiscencia o pasión. Después, cuando la concupiscencia o la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Y en el creyente, ¿cómo es eso? Empiezan a disminuir nuestros afectos por Dios y su palabra. Ese es el primer foquito que se prende, el primer LED. No quiero tener tiempo con Dios. Me quiero esconder. ¿Se acuerdan Adán y Eva? Pues está fácil. No quiero tener comunión con Dios ni con su palabra, ni menos con los hermanos de la iglesia. No quiero. Bueno, finalmente la esperanza está en su palabra. La Biblia da soluciones, no proveas, lo vimos hace rato, para los deseos de la carne, no los satisfagas,
huye, que nos apartemos del mal, que hagamos morir en nosotros los deseos carnales, que quitemos de nosotros de manera radical. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano, está hablando en un sentido metafórico, pero está diciendo tienes que ser radical con eso. Entonces, de compañías, de lugares y de muchas cosas más que nos conducen a pecar. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen en el vino, es decir, no está diciendo solamente de la bebida alcohólica, está diciendo, no pierdan sus sentidos con cualquier otra cosa, sean llenos del Espíritu, coman la palabra de Dios, vivan la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo Dios a nosotros. Y por último, vamos al último texto, 1 Juan 2. Si se puede poner de pie, por favor, quienes puedan hacerlo. 1 Juan, capítulo 2. Vamos a ver cómo Dios trata con el pecado ahora en nosotros. Ya por último. Dice, hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, la salvación está abierta para todos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, relación, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ya vimos en qué se resume los mandamientos, ¿verdad? La ley del amor. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, completado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Ahí está la regla de vida del cristiano, la suya y la mía. Tenemos todo para vivir y crecer en Él, hermanos. Todo. Naturaleza nueva, un abogado que nos perdona nuestros pecados si pecamos, ¿sí? Un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, al cual podemos ir y encontrar perdón, y el cual nos va a hacer crecer y abundar en Él. Es lo que dice su palabra, para andar como Él anduvo. Así que pues vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. ¿Está bien? Muy bien. Señor, muchas gracias por tu palabra esta tarde. Gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, y ella nos habla. Es tan clara, Señor, es tan eficaz, útil, evidente. Es luz. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes como iglesia. Necesitamos estar conscientes de esta parte, Señor. Cómo necesitamos santificarnos, apartarnos del mal, Señor, y practicar, Señor, la justicia. Practicar, Señor, tus mandamientos. Ayúdanos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que quizá pueden estar completamente hundidos, Señor, en el pecado. Que hoy, Señor, en lo que acabamos de leer, podamos ir corriendo en confianza, Señor, a ti, para alcanzar oportuno perdón y socorro, porque tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira. Gracias, Señor, por tu palabra, y yo te ruego que bendigas la vida de mis hermanos, su trabajo el día de mañana, sus estudios, sus labores, y todo lo que hagamos, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús, amén.
Pues gracias, hermanos. Dios les bendiga. ¿Hay algún anuncio? ¿Todo bien? Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles por aquí. ¿Sí? Dios les bendiga y gracias por su tiempo.